¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, por supuesto, la propiedad privada y también el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy, nuevo programa especial, nuevo programa completo de entrevista en profundidad con una persona que yo tenía ganas de tener como entrevistado, no como colaborador, a quien también me encanta saludar, que es nuestro proveedor habitual de libros aquí en Con Ánimo de Lucro y que es el asesor de Core Value, José Ruiz de Alda. Enseguida vamos con él. José Ruiz de Alda, ¿qué tal? Pues como te digo siempre, encantado de estar aquí contigo. Bueno, hoy además sin libros debajo del brazo, aunque seguramente hablaremos de libros. En esta serie de entrevistas que estamos haciendo en verano hablamos un poco de todo. Evidentemente tenemos que hablar de economía, quizá olvidándonos un poco de temas de actualidad y centrándonos más bien en los fundamentales, en la doctrina. Este programa, Con Ánimo de Lucro, José, se concibió como un programa en el que pudiéramos dar pues la actualidad económica con su correspondiente análisis, pero por supuesto también tratar de enseñar a nuestra audiencia cómo deben interpretar esas noticias y cuál es el prisma desde el que nosotros miramos. No obstante, en cada arranque de programa hablamos de libertad, hablamos de prosperidad, hablamos de búsqueda de la felicidad, de defensa de la propiedad privada, en definitiva, las ideas de la libertad. Unas ideas que, pese a ser de la libertad, pese a ser las ideas que tozudamente han demostrado que son las que funcionan o las que mejor funcionan, incluso para el que quiera ser un poco más aséptico o más escéptico, son unas ideas que suelen tener muy mala prensa. Eso sí, hasta que llega Trump, como sucedió en su día, y dice que va a poner aranceles brutales a todo el mundo. Ahí se hizo amigo del comercio hasta el más pintado. Totalmente. De hecho, yo diría que para mí quizá la clave a la hora de defender las ideas de la libertad, en mi opinión, porque hay mucha gente que es liberal en términos políticos, de democracia, de voto. De hecho, hay un ámbito de lo que se conoce la izquierda que comparte con el liberalismo ciertos terrenos de juego sobre la libertad de voto, la libertad de... había un dicho, me parece, que decía que la gente de izquierdas era liberal en el ámbito privado, o sea, social. No era liberal en términos pues como con matrimonio homosexual, como muchos avances que también son libertad y son liberalismo, y en esos ámbitos eran muy liberales, pero luego nunca son liberales en términos económicos, ¿no? Y que los conservadores eran y son muy liberales normalmente en términos económicos y no tanto en los ámbitos sociales, ¿no? Y el libertario liberal es liberal en todos los ámbitos, ¿no? Entonces hay un punto que es crítico para mí, algo que yo creo que es donde hay que poner el foco para la gente que podría entender lo que es la libertad, y que es gente leída y con conocimiento y que no es obviamente gente liberticida, que es que la propiedad privada es fundamental para la libertad. O sea, una democracia en la que no hay propiedad privada no existe la libertad. O sea, en el momento en el que tú debes el voto a alguien, en el que tienes dependencia y no eres independiente, no eres un ciudadano independiente, ya el voto no es libre, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahora, lamentablemente, ¿no? Cuando vemos el equilibrio que hay entre gente dependiente del Estado y gente que aporta al Estado, eso no es casualidad, es intencionado. Cuanto más aumente la gente dependiente, digamos, más capturado, más coercitivamente se controla una parte de la población y al final se le quita la libertad, ¿no? Porque vota con una cierta esclavitud o bien de ayudas sociales o bien de puestos de empleo en la administración pública, etcétera, ¿no? Entonces, la propiedad privada es un pilar para mí fundamental de la libertad y sin él no existe la libertad. Yo creo que es la clave de bóveda que define un poco lo que es todo el desarrollo teórico posterior y lo que define al final las relaciones que se deben establecer entre los propios seres humanos, entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y la administración. ¿Tú siempre has sido liberal? ¿O despertaste a estas ideas más temprano? Yo siempre he sido liberal. Sí, realmente sí, en el sentido de que, bueno, la tradición familiar, ¿no? En mi casa somos 6 hermanos. Mi padre es un libertario e inversor. Entonces yo siempre me he criado con esa influencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues quizá al principio por la influencia de mi padre, no tanto por mi propio
desarrollo personal, ¿no?, de mis propias ideas, pero siempre he sido liberal. Y bueno, mi padre es un libertario auténtico, y siempre ha sido seguidor de Ron Paul, ¿Libertario el político americano. rozando el anarcocapitalismo o minarquista, sí, más minarquista? Rozando me encantan estas etiquetas que sí, que nos ponemos dentro del mundo. Yo diría que rozando el anarcocapitalismo. Sí, o sea, sí. Que ha encontrado en mi ley un faro al que seguir. Sí, o sea, y al final, de hecho, siempre ha sido seguidor de Ron Paul. Muy poca gente lo conoce. Es un político americano tejano que tiene ya... Padre de Rand Paul. Padre de Rand Paul, que tiene ya 90 y pico años, yo creo. O sea, es de muy avanzada edad, pero siempre ha sido un libertario que está en contra de la Reserva Federal, etcétera. Entonces, mi padre también es una especie de Goldbach, ¿no? Digamos, siempre ha estado a favor del patrón oro y del control monetario, ¿no?, por parte de algún estándar para que los políticos no lo puedan... digamos, destruir, ¿no?, o utilizar. Esto del patrón oro es verdad que suena así algo críptico para aquellos que no conozcan o que, digamos, la teoría monetaria les sea muy ajena. Pero podríamos decir que mientras existió patrón oro, los políticos o los administradores o los jefes de los estados que tenían su moneda anclada al oro tenían un impedimento físico para el despilfarro. Cosa que yo creo que se entiende estupendamente y que yo creo que mañana preguntamos a cualquiera por la calle, ¿usted cree que los políticos deberían dejar de despilfarrar? Todo el mundo te va a decir que sí. Automáticamente luego te responderían que no, que ellos lo que quieren es que den muchas ayudas y muchas pagas y muchas historias, ¿no? Pero lo cierto es que era una manera de evitar que el político sucumbiera a sus instintos más básicos, que son los que finalmente consiguieron eliminando el patrón oro, ¿no? El despilfarrar, el disponer de dinero de manera ilimitada, ¿no? Totalmente. Al final el patrón oro es como cuando tú tienes una tarjeta de débito y te pasas y te quedas en cero, pues te anula la transacción, ya no puedes seguir gastando más porque no lo tienes. Pues es básicamente exigir lo mismo a los políticos, lo cual no es ni de izquierdas ni de derechas. En mi opinión, es sentido común. Quiero decir que si tú eres un político de izquierdas y quieres gastar mucho, pues a la vez que das las buenas noticias para aquellos que van a ver el gasto público, o bien gente que contratas, o bien gasto público que haces directamente, pues tienes que dar las malas noticias y decirle a quién lo va a pagar. Pero lo que no puedes es vivir constantemente un desequilibrio, que gastas más de lo que ingresas y vas dejando un problema para nuestros hijos, ¿no? Yo cuando hablan de que las medidas, o sea, todos los partidos de la izquierda en general y algunos de la derecha están a favor del déficit público. El déficit público es gastar más de lo que ingresas e ir acumulando deuda. ¿Para quién? Para las nuevas generaciones. Entonces, ¿quién en su casa... ¿Qué político en España, en su casa, a sus hijos les deja deuda? ¿Quién? Nadie, al revés, lo estamos viendo, les dejan muchos activos en propiedad, viviendas, ahorros, y es lo normal. Tú deseas para tus nuevas generaciones ponérselo más fácil, ayudarles en lo posible en el futuro, no dejarles un... Entonces, cuando los políticos ves que hacen con el dinero de todos lo que no hacen en su casa, sino justamente lo contrario, pues te das cuenta de que algo está mal, ¿no? Porque lo que no quieren para ellos, que no lo quieren para los demás. Y eso de progresista tiene entre cero y nada. O sea, obviamente no es progresista. Podemos discutir luego si dejarle mucho a tus hijos es bueno o malo, porque eso es otro tipo de debate, pero dejarles un gran endeudamiento y un problema enorme no es algo para nada progresista. No es nada más, yo creo que ningún padre, por muy desarraigado que sea, o que no sea estos padres que están muy preocupados por sus hijos, que yo creo que somos todos, o la gran mayoría ahora, sino un padre un poquito más que tenga eso como algo secundario o terciario, nadie quiere dejarle a sus hijos, en este caso, deuda. Yo, en cuanto a si el debate es dejarles más o menos, yo creo que cuanto más les puedas dejar, mejor, pero habiéndoles educado en eso mucho antes, ¿no? No puede ser tener un niño manirroto y soltarle ahí porque se dilapida la herencia en pocos días. ¿Quiénes han sido tus referencias intelectuales, José? Hablas de tu padre, que yo creo que te ha influido muchísimo, porque lo que he leído un poco de tu vida, uno de tus grandes referentes creo que ha sido tu padre, no en vano, pues tu padre ha sido financiero, ¿no? Ha desarrollado su carrera profesional. Mi padre es libertario y value investor, ¿no? Entonces yo me defino igual, o sea, por lo tanto... sí, no, está orgulloso de Siempre ti, lo padre, cuento, ¿no? Tengo un libro de Security Analysis, edición del año, creo que es 1964, con apuntes de mi padre, que me lo regaló, lo tengo... Y además lo gracioso es que los apuntes que hay son válidos hoy en día, ¿no? Entonces... fíjate. Oye, ¿y 6 hermanos?
¿Y el único value investor eres tú o alguno más ha ido por ese camino? Desde el punto de vista profesional, sí, soy la única persona que se dedica profesionalmente a la inversión. Desde el punto de vista de marco mental de lo importante que es la inversión, lo importante que es, o sea, lo que es el value investing, todos, porque eso lo habéis mamado en casa. Sí. Entonces, cada uno para sus ahorros, sabes. Otra cosa es que se dediquen a analizar empresas, ¿no? O sea, la importancia del ahorro, la inversión, etcétera, eso todos en la misma línea, desde luego. Y ahora que te has lanzado con tu propio vehículo de inversión, asesorando a Core Value, ¿cómo se te ocurre esta idea? ¿Cómo quieres dar el paso? ¿Qué esperas de este vehículo de Core Value? Bueno, Core Value es una evolución natural dentro de que yo he estado prácticamente 10 años en otro proyecto que era Cima Capital, del que fui socio y del que estoy muy agradecido y disfruté mucho, la verdad, trabajando estos años aquí. Pero era como todo proyecto, la inversión es un mundo muy particular, ¿no? Entonces, como todo proyecto, pues tú muchas veces tienes en tu mente qué es lo ideal que querrías hacer. Al final hay que entender que para nosotros, aparte que es un negocio, porque obviamente cobramos comisiones a terceros, también invertimos nuestro patrimonio. Entonces, yo, digamos que he hecho un reseteo en el sentido de hacer lo que creo que puedo hacer mejor para mi patrimonio. Y eso exigía unos cambios que en mi opinión solo podía hacer si empezaba un proyecto yo de cero. Y la culminación de lo que yo creo que es mejor para mi patrimonio y para el de mis amigos, mi familia, mis clientes, etcétera, la culminación es Core Value, que es un vehículo pues un poquito diferente al que teníamos encima, en el sentido que es un hedge fund, es un FIL, y es un fondo más concentrado. Como sabes, hay muchísimos fondos cotizados. Primero hay muchos que se indexan y te cobran una comisión, porque al final, pues, por las instituciones en las que están, tienen riesgo de carrera, y yo lo entiendo. No es culpa del profesional, sino del sistema en el que está metido, ¿no? Y luego hay fondos muy diversificados, con cientos de compañías. Entonces, yo parto de la premisa que mi 55ª idea no va a ser mejor que la tercera. Entonces, creo que hay una diversificación a partir de la cual ya estás muy diversificado, que son 10 compañías prácticamente. Hay un estudio que dice que a partir de 7, 8 compañías ya estás muy diversificado. Pero sobre todo es que a partir de ahí ya es muy difícil tener ideas tan buenas como las primeras que tienes, las mejores, ¿no? Entonces, yo confío en las ideas que tengo, concentro en las ideas que tengo y considero que es lo más honrado con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque al final yo no puedo seguir 150 compañías de la misma forma que sigo 10. ¿no? Correcto. Entonces, yo he intentado hacer un fondo que considero una especie de private equity o capital privado de cotizadas, en el sentido de que son fondos mucho más concentrados, en los que pues tienes mucho mejor conocimiento de la compañía, puedes tener mucha más interacción con el equipo directivo, conocer mejor el sector, y creo que al final el value investing, yo siempre a mis alumnos lo defino de una forma: el mercado en general tiende a la eficiencia, los mercados tienden a la eficiencia, pero hay dos sentimientos humanos que hacen que eso sea muy complicado y que se generen ineficiencias muy fuertes. Suelen ser el pánico y la euforia. Entonces, para poder aprovecharte de las ineficiencias de mercado son en momentos de pánico o de euforia. Y entonces, que son los momentos de volatilidad. Claro, los momentos de fuerte volatilidad. ¿Y cómo puedes aprovecharte? Porque al final la euforia y el pánico también te afectan, también te llegan, también se te transmiten. Tú también te surgen esos pensamientos. De ellos. Claro, o sea, aquí no estamos en una burbuja, nos llega. Entonces, somos la única humanos. forma de vencerlo es conocer mejor que los demás lo que haces. Entonces, para mí, un value investor es aquel cuyo objetivo es conocer mejor que el resto del 95% de los inversores, estar en ese 5% que mejor conoce la compañía. Tu objetivo es el que mejor conoce la compañía, de tal forma que cuando haya volatilidad puedas discernir lo que es un riesgo real de lo que es puro pánico e ineficiencia. Entonces, para aprovechar situaciones, en mi opinión, hay que hacer pocas cosas y muy bien hechas. Y eso es Core Value. Y es una manera también de meterle más skin in the game a tu acción o a tu actividad diaria. Sí, aunque yo encima ya era inversor, quiero decir que el skin in the game lo hemos tenido siempre, y mi socio Luis encima era un grandísimo inversor también del fondo, o sea que skin in the game hemos tenido siempre y la vamos a seguir teniendo, obviamente. Es el primer inversor del fondo, de hecho realmente el primero fui yo, o sea, quiero decir que también por guiar todo el proceso. Hay que decir que yo soy asesor del vehículo, el fondo está gestionado por Crean, por GES Alcalá, y yo soy asesor del fondo. Y nada, este es el primer año y estamos. ¿Eres único asesor o te acompaña alguien en este No, caso? ahora mismo soy asesor, del fondo soy yo, ¿vale? Aunque estamos trabajando en ampliar el equipo, etcétera, pero el asesor y responsable de la asesoría soy yo. Muy bien. Personalmente. Bueno, pues nada, todo el éxito del mundo para Core Value. Ya hablaremos para ver qué día venís a Tu Dinero Nunca Duerme. Esto es otro programa, esto es con ánimo de lucro. Pero, bueno, pues me gusta mucho el ver. Yo te hablaba de que esta era una manera de
de aumentar tu skin in the game, ya no solo porque estés gestionando tu patrimonio personal en este vehículo y que seas su principal y primer inversor, principal ahora, Dios quiera que sea residual, ¿no? Por la cantidad de dinero que estéis manejando bajo gestión, sino porque es una manera de ser más honesto con tu propia actividad, ¿no? Es decir, pues como tú decías, ¿no? Yo quiero hacer las cosas exactamente como las quiero hacer y la única manera es montando mi propio vehículo o asesorando un vehículo propio. Y esta es la manera con Core Value. ¿Por qué crees que falta? Porque tú, claro, vienes de un entorno, tu padre dedicado a los mercados financieros, en tu casa lo habéis mamado desde pequeñitos, la cultura financiera es algo que os ha acompañado probablemente desde que erais niños, pero es algo que no es habitual en España. La cultura financiera falta, ya no solo la financiera, sino la puramente económica. Antes de empezar este programa hablábamos con Marta, nuestra técnico de hoy, y nos hablaba de, pues se acaba de publicar un libro este año en el que pues se cuenta los aspectos económicos que es necesario que sepan los niños y los padres desde siempre, para que cuando el padre falte el niño sepa llevar las cosas, e igualmente para que se sepa mover en el mundo, porque es que en el colegio y en nuestro ámbito doméstico no solemos tener, pues explicar cómo funciona una hipoteca, cómo leer una nómina. Tenemos una incultura muy importante de estos asuntos económicos tan primarios y tan necesarios, y ya no te digo nada de cultura financiera, del acercamiento a los mercados financieros o la mera construcción de un patrimonio. Es algo que se escapa. Parece que estamos metidos en una rueda de hámster a la que estamos condenados y no hay manera de salir de ella, ¿no? ¿Por qué crees que existe este rechazo tan generalizado del común de los mortales por este tipo de temas, por aumentar la cultura financiera? Y yo creo que todos en nuestro ámbito lo hemos vivido, ¿eh? Sí, totalmente. A ver, yo partiría primero desde la base, y es que probablemente en general la formación o el sistema educativo en España tiene unos resultados malos en general, no ya en el ámbito puramente financiero, sino que partimos ya de que es un país que en términos de educación o formación, pues los niveles son bajos, relativamente, no solo en finanzas, en historia, en matemáticas, en muchas cosas, ¿no? Luego, o sea, creo que hay partes. Luego hay algo que tiene que ver con que probablemente el estudio de la importancia de la independencia financiera, el ahorro, las finanzas, pues desde un punto de vista de una educación pública, digamos, diseñada desde arriba, estatalista, pues al final ciudadanos independientes y que tienen conceptos financieros son más difíciles de engañar, con muchos temas que son muy relevantes, y yo creo que probablemente no interesa desde el punto de vista de la educación diseñada desde arriba, ¿no? Pero, por otro lado, hay que ser optimista. Quiero decir, nunca ha sido tan fácil acceder a formación financiera como se puede hacer hoy. Dentro de poco no va a haber ni siquiera barreras lingüísticas, porque todo lo que esté en cualquier idioma ya se traduce prácticamente de forma perfecta al castellano o por lo menos comprensible, y dentro de poco con la inteligencia artificial pues va a ser... Todavía más. Nunca hemos tenido a disposición tanto contenido, tanta formación a un coste tan bajo, y creo que... Y además no debemos... yo creo que hay que culpar al Estado cuando en la educación que ellos imponen, que es la pública, no se cumplen esos estándares, pero nunca hay que olvidarse de la responsabilidad del individuo, de tener que formarse. Porque si tú te quejas de que la vida no va bien y que no entiendes por qué financieramente no te van bien las cosas, pues es tu propia responsabilidad. Y nosotros, como creemos, en la universidad en la que doy clase yo, por ejemplo, la Universidad Francisco Marroquín, hablan siempre de la libertad y la responsabilidad que eso conlleva. Y la responsabilidad del ciudadano en tener que formarse y en entender. Es el típico ejemplo lo recordarás, de hace muchos años en la crisis financiera de 2008, cuando se hablaba de las preferentes de las cajas, sí, que siempre se habló de casos en los que claramente pues personas de trabajadores de entidades financieras habían digamos engañado a ciudadanos vendiéndoles un producto como que no tenía riesgo, con buena rentabilidad y demás. Entonces, ahí hay una parte, obviamente cuando ha habido un engaño y se puede demostrar que ha habido una manipulación y un engaño al ciudadano, a personas de mucha edad que no son capaces de entenderlo, eso obviamente es punible totalmente. Pero habría mucha gente que lo que quería era la rentabilidad.
Y luego le han dicho que lo habían engañado. Y cuando a ti te ofrecen un 9% y la letra da el 3, la letra del Estado da el 3 y la preferente da un 9, tienes que plantearte por qué me pagan un 9 cuando teóricamente, si tiene el mismo riesgo que el 3. Y entonces la gente tiene que ser responsable financieramente y estudiar lo que hace. Y no se puede echar siempre la culpa a un tercero. La responsabilidad del ciudadano es importante. Y la responsabilidad del ciudadano de estar educado financieramente es suya. ¿Vale? Quitando la parte, obviamente, de la educación obligatoria que lo hemos comentado ya. Entonces, la gente tiene que ser responsable, tiene que educarse y nunca ha tenido tan fácil acceso a educación gratuita online en todos los ámbitos. Por lo tanto, no hay excusas. No hay excusas para formarse, pero es una realidad, José. La gente no se forma, no quiere y es más, considera que no es para ellos. Eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención siempre. El hecho de que, pues nosotros cuando arrancamos Tu Dinero Nunca Duerme, aquí en Es Radio, pues empezamos a tener mucha más relación con el sector, con la inversión. Hemos aprendido mucho durante estos años. Algunos nos hemos formado en materia financiera y comprendemos el funcionamiento de los mercados y sabemos cómo se pueden utilizar para construir un patrimonio. Y cuando lo entiendes más profundamente, de lo primero que te das cuenta es que si para alguien, para los perfiles para los que mejor viene esta estructura de formación de capital a largo plazo, es para aquellos que no tienen grandes nóminas, que no han heredado grandes cantidades, sino para aquellos pues que les cuesta ahorrar, que tienen que hacer un esfuerzo para ahorrar un poquito todos los meses. Son esos capitales muy humildes, si me permites la palabra, aquellos que más partido le pueden sacar en el largo plazo a los mercados financieros. Y el conocimiento necesario para poder hacerlo, aparte de estar accesible, hay cursos de formación. Bueno, nosotros mismos tenemos Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo con la comunidad de Locos de Wall Street, de lo que estamos muy orgullosos y que ya suma un número muy importante de alumnos con una satisfacción extraordinaria. Es un curso muy asequible, muy completo, con profesores de primerísimo nivel y ofrece una formación bastante básica, en el sentido de que lo que te vamos a enseñar es a conocer el funcionamiento de los mercados financieros, conocer el funcionamiento de los activos que tienes a tu disposición para poder rentabilizarlos en el largo plazo y empezar a acumular un patrimonio con el que poder vivir un poquito mejor el día que te tengas que jubilar, e incluso poderle dar una mejor educación a tus hijos o poderle favorecer a la generación de tus hijos o de tus nietos si continúan ese camino que tú has iniciado. Y que además me parece una idea preciosa a la hora de plantearte tu futuro y el de tu familia. Sin embargo, esa reacción existe. No, esto no es para mí, no, esto es muy complicado, no, esto prefiero que no. Yo creo que esta es mi conclusión después de muchos años, porque el primer paso que hay que dar en este camino es el de examinarte a ti mismo y el de darte cuenta de que a lo mejor no estás haciendo, no tienes la mejor higiene financiera del mundo, a lo mejor estás incurriendo en una serie de gastos en lo que no deberías incurrir, que no tienes disciplina a la hora de gastar, y lo primero que hay que hacer es ese examen de conciencia, poner tus cuentas en orden, generar esa red de seguridad y luego a partir de ahí invertir. Y esa primera parte yo creo que es el principal problema con el que se encuentra la gente. No sé si compartes esta visión. Totalmente, ¿no? Y desde la primera piedra, que es entender el ahorro. O sea, la importancia, porque antes de hablar de inversión hay que hablar de ahorro. Obviamente, si no tienes ahorro, no tienes que invertir. Pero la importancia del ahorro es fundamental. Y yo creo que ahí sí que creo que desde el punto de vista estatal, pues no merece la pena hablar mucho de eso, no quieren, porque al final, un poco volviendo a lo que decíamos antes, cuanto más dependiente seas del Estado, pues más manejable eres, más controlable eres y más dependiente eres, ¿no? Al final de las políticas que decidan. El ahorro te da una opcionalidad, te da la opcionalidad de poder ser crítico, la opcionalidad. Entonces, el ahorro es la clave y además tú lo has hecho muy bien. Cuando tienes un grandísimo patrimonio, pues que crezca tu patrimonio no te cambia nada la vida, ¿no? Obviamente sigue siendo el objetivo, porque no va a ser de crecer, pero cuando no tienes patrimonio, tienes un matrimonio con 2 sueldos y es capaz de ir ahorrando, eso es lo que le va a cambiar la vida, porque igual no lo ves el primer año ni el segundo, pero dentro de 15, 20, ese ahorro que has tenido es lo que te da opcionalidad para muchas cosas, para cambiar algo en tu vida que no te guste, para que tus hijos tengan oportunidades que igual tú no has tenido, para que tú puedas tener un final de tu vida cómodo, tranquilo y una jubilación razonable. Entonces, la primera piedra es formar a la gente la importancia del ahorro, ¿no? Y luego ya pasaremos a explicar por qué es importante que el ahorro esté en un tipo de activo que a ser posible te genere retornos y crezca, y no uno que decrezca, como es la moneda.
que no decrece nominalmente, pero obviamente todo el mundo es consciente de que cada vez tiene menos capacidad de pago. Bueno, ¿no? todo el mundo es consciente. Bueno, sí, o sea, la inflación la gente la nota. La nota, Igual pero no la comprende. No entiende de dónde viene, pero que son conscientes de que pierde valor, eso te lo aseguro. Y es verdad que en España, o sea, en Argentina son mucho más conscientes, en Venezuela son absolutamente conscientes. Claro, quien ha vivido, o sea, de hecho yo soy los que creo que una sociedad que ha vivido una hiperinflación, si luego llegan los políticos correctos y las medidas correctas, pues tiene memoria. Normalmente nos acordamos de la última gran crisis que tuvimos, ¿no? En España pues todo el mundo se acuerda de la crisis inmobiliaria del 2008, y ahora ya yo creo que ya eso se está olvidando, pero hasta ahora siempre había mucha disciplina con el tema inmobiliario, el volumen de apalancamiento, etcétera, ¿no? Pero vamos, es fundamental totalmente. Volvamos, si te parece, a tus referentes intelectuales. Hemos hablado de tu padre, de tu familia. Vienes del País Vasco, pero casi te consideras andaluz. Esto luego yo, si quieres nos metemos ahí, que es un terreno un poquito más personal. Pero como eres nuestro dealer de libros y como eres uno de nuestros referentes en lo que a conformar una biblioteca se refiere, a mí me gustaría que compartieras con nosotros qué autores, qué libros, no sé, o qué momentos de la historia que has conocido más de cerca, o qué empresarios te han influido más en lo que es ahora mismo tu corpus ideológico, que marca, no en vano, tu actividad profesional. Sí, a ver, en el ámbito económico, bueno, yo me considero un seguidor de la escuela austriaca, o digamos que es la aproximación a la economía que más sentido tiene para mí. Obviamente no coincides en todo con todos, porque hay vertientes dentro de la escuela austriaca y al final, incluso en algunas, pues puedes no tener una opinión clara, pero en general, hombre, a mí personalmente me marcó. Yo el primer libro, mi padre como era austriaco ya, pues yo cuando tenía 18 años, pues sí empecé a entender lo que era, y estaba en la Universidad de Deusto y tenía un profesor de macroeconomía que no era nada austriaco, pero sus clases eran muy interesantes. De hecho me llamaba Keynes en clases, es gracioso, todos mis compañeros de universidad se acordarán de eso, pero porque me gustaba mucho la macroeconomía, pero porque venía de mi padre. Me leí el libro de Huerta de Soto de ciclos económicos, dinero, crédito bancario y ciclos económicos, y ese libro la verdad que me impactó mucho. Pues para una primera lectura sí. Era droga dura. Sí, desde luego, y además empieza con la parte de derecho, que yo no estudio derecho, la parte del tantundem, el depósito regular, irregular y demás. Pero fue un libro que como ya había escuchado mucho de escuela austriaca y de economía y de liberalismo, pues fue un libro que me marcó mucho, la verdad. La realidad es que leí luego Hayek, leía Rothbard, leía la acción humana y todo el tema de la praxeología de Mises ya posteriormente. Primero leía Huerta de Soto, también porque, bueno, pues con 18 años me sentía más cómodo leyendo, aunque muchos están en castellano. Cogí con ese libro, busqué escuela austriaca y me salió Huerta de Soto y lo cogí, ¿no? Y en esa época también, cuando yo era, hace ya muchos años, más de 20 años, también seguía un blog en liberalismo.org que se llamaba Todo un hombre de Estado, y era Juan Ramón Rayo, que era muy joven y eran sus primeras, y explicaba las 3 funciones del dinero, que si era medio de intercambio, unidad de cuenta, depósito de valor, cositas muy pequeñas, pues de hecho eran los inicios intelectuales de Juan Ramón. Yo siempre que lo veo se lo digo, yo te le seguía. De hecho montó un evento en 2008, así que era oroyfinanzas.com, que vinieron gente que hablaba del mercado del oro, Antal Fekete, un economista austriaco, sí, claro. Y mi padre, que era un gran seguidor de Antal Fekete, pues yo lo llevé a Madrid para que lo conociera, y Rayo era muy joven todavía, entonces también a Rayo le siguió siempre, la verdad. No, Rayo sigue siendo joven, lo que pasa es que la gente a lo mejor no lo sabe, joven, pero es que claro. Rayo apenas con 20 años ya estaba escribiendo sobre no sé qué edad respecto a mí tiene, pero seremos cercanos. Y ya digo que cuando yo empecé, pues tenía 18 años, él era muy joven también, y yo, creo que es del 80. Recordando lo que escribía, soy consciente de que eran sus inicios. Creo que es del 83, pero no estoy seguro. Del 85, o sea que... Por ahí, entonces, coetáneos. Sí, entonces siempre le he seguido, la verdad, y bueno, eso en términos económicos en general. Y en el ámbito de inversión, mi mayor influencia, aparte de mi padre, obviamente, fue Álvaro Guzmán de Lázaro, que fue profesor nuestro en un máster que hicimos hace 15 años. Gran amigo de Tu Dinero Nunca Duerme, sí. y una de las personas también de los cursos. Y gran educador, ¿eh? Sí, sí, bueno, de hecho, da una clase magistral en nuestro curso de Invertir con Cabeza, y la verdad que es una delicia poder escuchar. Dejó la parte educativa, quiero decir, de dar clases de forma continua, como daban en el Instituto de Estudios Bursátiles y demás, porque al final, pues,
entiendo que tiene que conciliar su vida y es normal. Yo ahora que soy profesor soy consciente de que cada vez te piden más y al final hay que encajarlos. Pero bueno, era un profesor espectacular. No solo por la claridad, no solo por lo que se cree lo que te está contando, que eso es fundamental, porque eso se nota en los ojos de alguien que te está contando algo y si lo cree o no se lo cree, o te está contando algo que ha leído, ¿no? Sino con el carisma, porque es una persona que tiene muchísimo carisma, explicando las cosas. Y en cuanto a libros, pues fíjate, en las clases de Álvaro de Guzmán y de Fernando Bernat hablaban de los libros de Peter Lynch, que los descubrí yo también cuando estudiaba con ellos, que me parecen libros súper interesantes. Buffett ya había leído de él, Graham ya había leído de él, porque ya había oído lo que era el value investing y demás. Y luego, la verdad que hay infinidad de libros, hemos comentado un montón. Lo mejor es hacer una recopilación de los que tenemos con ánimo de lucro, que hemos ido comentando, pero hay muchísimos. Sí, pero bueno, tu despertar intelectual podemos decir que vino serio, porque ya lo traías de tradición familiar, pero fue Jesús Huerta de Soto, sí. Ese libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Ahí es donde tú eclosionas a todo esto. ¿Y cuándo tomas la decisión de que te quieres dedicar al mundo de la inversión de manera profesional? Sí, por hacer un apunte, luego soy muy aficionado a la historia, pero eso obviamente, entonces leo mucho, me encanta la novela histórica y me encantan los libros de historia, me encanta por ejemplo la conquista de América, ciertas épocas históricas, o la Revolución Francesa, Marat, Robespierre, Danton, toda esa época me gusta, ¿no? Épocas de descubrimiento, de revolución en la que se movían los cimientos de la sociedad y que explican un poco lo que somos hoy, también me gusta. Y creo que es muy importante conocer historia. Sí, sobre todo no solo historia económica, sino conocerla historia, bien, sí. Conocer la Revolución Francesa, pero que lo que pasó después en la Vendée también estaría muy bien, efectivamente. Que todo el mundo lo conociera, cosa que no, efectivamente, que no pasa. Siempre con espíritu crítico en todo lo que leamos en general. Desde luego. Y respecto a la dedicación profesional, pues mira, yo salí de la universidad justo cuando explotó la crisis del año 2008. Entonces fue desde el punto de vista laboral era complicado, porque al final, pues cuando salías de la carrera, yo estudié en Deusto, en San Sebastián, nací en Pamplona, mi padre es navarro, mi madre es vasca, entonces soy una mezcla. Como me has dicho que era vasco, realmente nací en Pamplona. Correcto, mira, no tenía yo ese dato. Pero realmente he vivido en Fuenterrabía, que... Yo siempre he pensado que eres un guipuchi de toda la vida. Fuenterrabía, Guipúzcoa, y yo soy de Fuenterrabía. Aunque he estudiado en San Sebastián, siempre he vivido en Fuenterrabía, aunque Fuenterrabía era Navarra hasta 1833, cuando se hizo la reforma de las provincias por Jaime del Burgo. Sí. Pero, y de hecho Fuenterrabía es el puerto de los navarros, es la salida al mar de los navarros, o sea que dejémoslo ahí. Y al final, cuando yo salí de la carrera, era un momento, mis compañeros, mis amigos, pues queríamos pues las empresas top americanas, los bancos de inversión. De hecho, tengo algún amigo que accedió a una entrevista en Merrill Lynch, en esos sitios en los que todo el mundo quería trabajar, pero justo vivíamos en el apocalipsis de lo que era además es que en aquella época la gente no se acordará, pero o sea, una de las narrativas más instaladas era el capitalismo ha muerto y no va a volver. Efectivamente. De hecho, todavía ves documentales tipo Inside Job y demás, que son interesantes, yo los veo, aunque no estoy de acuerdo con ellos en muchas cosas, y siguen poniendo el foco en algo erróneo. O sea, culpan del capitalismo a lo que pasó en el 2008, y no es verdad. No es verdad. O sea, lo que desajustó todo fue unos tipos de interés artificialmente bajos. Y eso se estableció por un organismo de planificación central de origen comunista, que es el Banco Central, y que sigue existiendo y que sigue siendo estatal y público. Y sigue influenciando en todo lo que pasa. Y hay que decirlo todos los días. Y el dinero que tenemos en la cartera, que sea mucho o poco, que nos parezca mucho o poco, sigue siendo culpa de los bancos centrales. O sea que, pero quitando eso, entonces eran años complicados. Yo ya sabía que me gustaba la bolsa. Al final yo la bolsa también, desde un punto de vista profesional, siempre me ha gustado la sensación de que digamos, tú solo, si lo haces bien, pues independientemente de cómo seas socialmente, pues puedes ganarte la vida de una forma muy honrada y muy atractiva, porque si las cosas van bien, pues puede ser una buena evolución profesional, y lo puedes hacer desde tu casa, lo puedes hacer desde, quiero decir, con mucha independencia, tú solo, ¿no? Entonces es un mundo que siempre me ha parecido muy independiente, muy interesante, también la visión contraria un poco que tienen los value investors, ¿no? Entonces siempre me ha parecido muy atractivo. Lo que pasa es que el gestionar dinero ajeno es una profesión muy complicada, porque al final es muy difícil separar tu vida privada de la profesional, porque al final inversores tuyos son gente que conoces desde tu casa, con la que cenas por las noches, con la que pasas las navidades, con los que te tomas una cerveza el sábado, aparte de otros muchos clientes, y al final
nuestro objetivo es que los clientes obtengan la mejor rentabilidad posible, y a veces incluso aunque tú lo hagas bien no pasa, porque entran en el momento malo en el fondo, salen en el momento que no tienen que salir, y entonces digamos que es una profesión que en mi opinión no está hecha para todo el mundo. Eso no implica que tenga ninguna virtud estar, pero que a nivel de temperamento y demás, quiero decir, aguantar momentos muy malos de bolsa en la que está perdiendo mucho dinero y tú estás siendo responsable de que mucha gente pierda mucho dinero, psicológicamente es duro. Entonces creo que tienes que tener mucha convicción en lo que haces y mucha estabilidad en todos los ámbitos de tu vida, familiar, de salud, de todo, sinceramente. Pero bueno, llegando un poco que me enrollo, al final salí de la carrera y el momento era malísimo. Entonces, de las mejores oportunidades que había laborales eran las grandes auditoras en España. Sí, las Big Four, ¿no? Las Big Four. Entonces a mí me surgió la oportunidad de hacer hice una entrevista para una Big Four y entré a trabajar en el departamento de auditoría de PricewaterhouseCoopers en San Sebastián, con una gente magnífica, por cierto. Estuve un año y me di cuenta que, aunque me gustaban ciertas cosas del trabajo, porque te formaban sobre cómo, al final eres diseccionador de cuentas de compañías, eso luego Hombre, en tu vida, eso para tu vida profesional te viene muy bien. Sí, y además eres muy incómodo para las empresas que vas a ver, porque nadie quiere ver al auditor, porque al final le levantas todos los papeles y le sacas cualquier error y demás, y te reciben un poco de forma, digamos, hostil. Había gente encantadora, pero en general eres incómodo, no eres... Sí, no eres el invitado al que te gusta ponerle la inspecciones, vajilla buena. Sean privadas, Sí. es una inspección y encima la pagas tú, ¿sabes? Entonces es doblemente incómodo, pero estuve un año y entonces había una compañera que sabía hacer un máster en bolsa en Madrid, y entonces me habló de eso, del sitio del Instituto de Estudios Bursátiles, del máster que había hecho y demás, y dije, oye, pues quizá el salto, yo siempre he intentado unir los puntos, ¿no? Y quiero trabajar ahí, entonces todo lo que me ayude, pues si soy auditor, pues me va a ayudar a conocer más la contabilidad de las empresas y voy a estar más cerca de lo que quiero, no más lejos, ¿no? Entonces nunca sabes cuál va a ser el camino ni dónde puede haber acabado, porque hay otros ámbitos de la vida que me gustan, como el emprendimiento, otras cosas, pero digamos que uní ese punto y me fui luego a estudiar el máster en bolsa, que es donde fui alumno de Álvaro Guzmán de Lázaro y de Fernando Bernal y de otros muy buenos profesores. Y luego, a partir de ahí, pues trabajé en la parte de asesoría en la compraventa de empresas, en el M&A, en las transacciones, en el departamento de valoraciones de otra Big Four, que era todo relacionado, pues valoración de compañías, transacciones de compra y ventas, auditoría, todo está relacionado con invertir, ¿no? Y al final el salto último, pues fue encontrar una oportunidad además donde yo quería, que era en un sitio un poco fuera del mainstream, o sea, no en una gran entidad bancaria en la que estás mucho más limitado, sino donde hubiera un poco más de autonomía, ¿no? Y así surgió la oportunidad. Fue un sacrificio inicial porque yo tenía, digamos, también en la profesión en la que estaba, de la consultoría financiera y demás, pues también tenías tu progresión y había muy buenas oportunidades laborales, y bueno, hice un salto a un sitio un poco conocido para empezar de cero, muy independiente, pero estoy encantado de haberlo hecho porque tenía muy claro lo que quería hacer. Entonces, en la vida, si sabes hacia dónde vas, te formas y estás dispuesto a sacrificar a veces algunas cosas para ir en la línea que quieres, pues bueno, no siempre se consigue, pero te irás acercando, que es la idea, ¿no? Y de momento estás dedicándote a lo que te gusta y con mucho éxito. Pero demos un pasito, no sé si hacia adelante o hacia detrás. Después de conocer cómo ha sido tu trayectoria, los conocimientos que tienes, cómo te has formado, tus grandes referentes, un poco lo que ha sido tu vida, con quién te has relacionado, cuáles fueron tus primeros trabajos y sobre todo ese gran convencimiento sobre a qué te querías dedicar. Claro, tu actividad toda se ha desarrollado en España y me imagino, como buen observador que eres, también tendrás opinión sobre qué cosas crees en los ámbitos en los que te has movido que funcionan bien en España y sobre todo aquellas que funcionan mal. Hemos hablado de la falta de cultura financiera, hemos hablado de un Estado que nos empuja o digamos que de manera interesada trata de mantenernos ajenos a la realidad económica, a la realidad financiera, a la realidad patrimonial y mantenernos un poco con el gotero puesto a las ayudas del Estado. Pero ¿cómo crees que podría mejorar esto en España? ¿Cuáles son los grandes cambios que hacen falta en nuestro país para acercarnos más a esas economías a las que todos envidiamos, ¿no? Sí, a ver, yo lo primero es que creo que España es un país espectacular y tiene cosas súper positivas que muchas veces no se tienen en cuenta, como la ausencia de violencia, la calidad de vida, la alimentación, la salud en general. Y no me refiero al sistema sanitario público, hablo de la esperanza de vida. Sí, la esperanza de vida y bueno, y los temas que tienen más que ver con la alimentación, etcétera, ¿no? Y los hábitos que hay, etcétera. Es un país magnífico. Lo que pasa es que yo creo que le falta ese punto. O sea, en España en mi opinión, el gran problema que tienes
es no entender bien lo que es el capitalismo, ¿no? Hay un concepto erróneo de capitalismo salvaje, egoísta, consumista, y son todo, o sea, habrá libros que desmonten esos mitos sobre el capitalismo, pero es que tendría que haber uno muy claro. O sea, ¿el capitalismo es consumista? No, todo lo contrario, es capitalismo, es acumular capital, por lo cual es ahorro que has hecho y por tanto no has consumido, lo estás acumulando para generar riqueza en el futuro, etcétera. Es todo lo contrario que el consumismo. Otra cosa es que sea tal la generación de riqueza que genera el capitalismo que el consumo aumente también, obviamente, porque cuando generas más riqueza también generas mayor capacidad de consumo. Si tu riqueza ha aumentado por 10, aunque el consumo sea la misma parte proporcional de tus ingresos, va a multiplicarse por 10 también. Entonces, eso es así, ¿no? Segundo, entender la importancia de premiar al que se esfuerza y acierta, sea por suerte, sea por esfuerzo, sea por inteligencia, por lo que sea. Porque al final la gente no se da cuenta que el capitalismo es un sistema en el que nos levantamos todos los días para mejorar la vida de los demás. Y además no nos levantamos para mejorar la vida de los demás en lo que alguien ha decidido desde arriba, sino en lo que los demás reclaman todos los días. Porque si yo me levanto todos los días por la mañana y barro la calle porque estoy en la Unión Soviética y me han puesto esa tarea, que es barrer una calle aunque no pase nadie, estoy barriendo en lo que alguien piensa que es lo mejor para los demás. Pero eso es muy... Eso es muy relativo. Claro, entonces, el capitalismo, si te analizas, tú te levantas por la mañana para intentar dar un servicio mejor, un mejor producto a tus clientes a un precio mejor y mejorarles su vida en la pequeña parte en la que tú puedas mejorársela. ¿Cómo puede haber un sistema alguien que pueda considerar que eso es negativo? O sea, el ser humano, todos trabajando en intentar mejorar la vida de los demás, en aquello que los demás creen que se les mejora la vida, no en lo que yo creo que les mejora la vida a ellos, sino lo que creen ellos que se mejora la vida. Es un sistema magnífico. Comparemos eso con un sistema en el que estamos pensando en cómo hacernos daño, o sea, ese sistema óptimo en el que todos trabajamos en pos de mejorar la vida de los demás, ¿vale? Entonces, el capitalismo en ese sentido, en mi opinión, es ese sistema correcto, ¿no? Dada la naturaleza humana, que es lo que no podemos cambiar, ¿vale? Luego se dice que es egoísta, y no es verdad. Que yo no quiera que tú cojas mi dinero y lo destines a lo que tú quieras, no significa que yo no sea generoso. Porque ¿qué hay más generoso que coger? Yo personalmente, desde que cuando tenía 18 años, pensaba, si un día gano X, me compraré un 911. Me encantaban los coches, ahora me dan igual. Ahora que tengo hijos me doy cuenta que me da igual eso. Lo que quiero es que mis hijos estudien, que tengan oportunidades, que tengan una casa. Entonces, quiero decir, soy generoso, pero soy generoso con el ambiente con el que yo tengo una relación social y quiero ser generoso, no impuesto por nadie. Hay una diferencia enorme con ser egoísta, ser generoso, a que otro coja mi dinero y lo destine a lo que él quiera, que son cosas muy diferentes, ¿no? O sea, que la mayoría decida lo que hacer con mi dinero. Y que te diga que encima eso es la generosidad. Claro, o sea, además él es generoso cuando está cogiendo el dinero de otro y dándoselo a quien él quiere en función de sus intereses. O sea, y que además el capitalismo bien entendido y las dinámicas de mercado resuelven los problemas primero que son tan eficientes porque tienden a la eficiencia, son tan eficientes que reducen de una manera brutal a las personas que necesitan de esa ayuda, que al final debería ser a lo que todos aspirásemos. No deberíamos aspirar a ser muy generosos con los que peor lo pasan. Lo que tendríamos que aspirar como sociedad es tender a que los que peor lo pasan tiendan a la desaparición, es decir, que cada vez haya menos y que llegue un momento, el paraíso debería ser aquel sitio en el que no habría nadie que lo pasara mal, pero no porque todos los demás les ayudamos, sino porque las dinámicas de mercado y la lógica capitalista nos ha permitido llegar a ese punto. Pero tú has dado ahí una clave en la que quiero reflexionar, aunque sean los 5 minutos que nos quedan antes de irnos al boleto informativo. Luego podemos seguir. Tú has dicho muy bien 3 palabras: libertad, responsabilidad para la lógica capitalista, y has dicho que se acusa de envidia al capitalismo y avaricia. Pero yo creo que los estatistas o la gente que le gusta la planificación central porque considera que el mercado está lleno de avariciosos y de egoístas y de envidiosos, porque el marco mental que sostiene ese tipo de pensamiento, el tipo de pensamiento socialista, está basado en la envidia. Está basado en la envidia y además quiere dotar de falta de responsabilidad. Es decir, decirle a la gente, si otro tiene más que tú es porque te lo ha quitado, porque tú te lo merecías y te lo han quitado, pero yo, que soy muy bueno, voy a hacer que lo recibas. Entonces, claro, esa postura es comodísima, y esa postura y ese marco mental es el que, en mi modesta opinión, está detrás del triunfo de las lógicas estatistas, de las lógicas socialistas, frente a lo que indica la lógica capitalista y las lógicas de mercado, que es: chato, tienes que vas a ser libre, pero tienes que ser responsable. Totalmente.
Y luego hay una cosa que has comentado que me hace mucha gracia, porque si al estatista y al político socialista, en términos generales, no de apellido de un partido, sino social, fíjate, si le preocupara la redistribución o que vivieran mejor los que viven. Luego hablaremos sobre la igualdad. Si la igualdad es un objetivo en sí mismo, que para mí es el otro gran pilar que hay que derribar. Pero fíjate que cuando llega alguien como Amancio Ortega y dona maquinaria a un hospital, y se está haciendo de una forma voluntaria una redistribución de una persona con gran patrimonio hacia personas que lo necesitan y a funciones, digamos, a una situación en la que es necesaria, con grandísima generosidad, porque no tiene por qué hacerlo, eso les molesta el doble. ¿Por qué? Porque en el fondo no les preocupa la redistribución. Lo que quieren es que el que lo reciba sepa que dependen de ellos. Y que son ellos. Fíjate cómo se cabrean la gente de Podemos. Recuerdo cuando Amancio Ortega anunció una donación de unas máquinas para el cáncer y salía, creo que era Íñigo Rejón, no recuerdo bien, alguien, y decía que había que quitarle el dinero. O sea, y con una virulencia especial. ¿Por qué? Porque lo que más les molesta es que les quiten a ellos la facultad de atribuirse el darlo a ellos, que todo el mundo se lo deba a ellos, que son los grandes salvadores. Entonces, que todavía, claro, eso te das cuenta que desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, merece su estudio. No buscan el bien final de la persona que lo recibe. No, buscan el agradecimiento, el que se les endiose, esa sensación de sin mí no sois nada, ¿no? Y me tenéis que dar las gracias a mí. Y eso desde un punto de vista psiquiátrico es para estudiarlo, porque yo siempre pienso que hay un punto de psicopatía en la política, en el sentido de querer manejar la vida de los demás, ¿no? Salvo los políticos que buscan un poco lo contrario, ¿no? Devolverle a la gente la libertad y la responsabilidad sobre su vida y enseñarle a que tienen que ser independientes, que es lo que luego, por otro lado, un poco antes hemos hablado de que los políticos no cumplían con el gasto público, dejaban deuda y sin embargo en casa no lo hacen. ¿Tú crees que cualquier político socialdemócrata o de izquierdas está orgulloso de que su hijo sea dependiente del Estado con 30 años y no haya conseguido un empleo y no tenga una casa? Ninguno. No, al revés. Si el hijo de Yolanda Díaz, lo digo por decir un nombre, o de cualquier político, a los 18 monta una empresa o tiene un trabajo magnífico y es independiente, ella va a hablar con sus amigas y estaría orgullosa. Es que mi hijo, fíjate, que ni ha acabado la carrera y ya está ganando dinero, ya está trabajando, ya ha conseguido. Todo el mundo está a favor, todo el mundo quiere que la gente que quiere sea independiente. Menos cuando eres político y requieres la dependencia para mantener el control. No, y que lo que quieres es que todo el mundo sea dependiente de ti. Claro. Luego, con una idea general que rodea un aura, si lo quieres llamar de esa manera, que rodea a los estatistas, que es que ellos saben mejor que nadie lo que nos conviene a todos. Claro. Que eso es lo que a mí ya me termina de decir, pero ¿cómo tanta gente está tan cómoda en este tipo de dinámicas? Y además lo defiende con una virulencia tremenda. Lo vemos en las tertulias de televisión todos los días. No me acuerdo ahora quiénes eran los actores de una de las que he visto muy recientemente, pero era, bueno, sí, José Elías, ¿sabes quién es? Sí. Bueno, José Elías, si algún día ves esta entrevista con José Ruiz de Alda, me encantará tenerte aquí algún día. Ya hemos hecho un intento, haremos más para que vengas aquí y seas entrevistado convenientemente. Pero en una tertulia de televisión trataban de convencerle a José Elías de que lo bueno era el comunismo, porque no había envidia, no había avaricia, sino que se repartía todo y que era más justo y más igualitario para absolutamente todo el mundo. José Elías, claro, decía, pero ¿de qué me estás hablando? Si no sabes sumar 2 más 2, ni sabes lo que es emprender, ni sabes lo que supone montar una empresa, ni sabes lo que es dar trabajo a gente, que tener nóminas que dependan de ti. En definitiva, una lógica, pero está imperante, y es una lógica en la que aceptas que hay una casta que puede decidir por ti absolutamente todo. Esto es increíble. Vamos a hacer una pequeña pausa, José. Vamos a escuchar todas las noticias que nos van a contar desde los servicios informativos de Radio y regresamos con José Ruiz de Alda para rematar la entrevista de hoy. Y en el día de hoy también con José Ruiz de Alda. Hoy, por si alguien se engancha ahora con nosotros, hoy no para recomendar libros, aunque también los podemos recomendar, sino como protagonista de una entrevista en profundidad de estas que estamos haciendo este verano y que reconozco que disfruto muy especialmente y me gustan mucho. Estábamos hablando, José, antes de la pausa para escuchar el boleto informativo, de ese marco mental que nos plantea la socialdemocracia, en la que tanta gente está de acuerdo en que sea un planificador el que decida lo que está bien y lo que está mal para nosotros. Cuando además de que a mí no me apetece que otros decidan por mí, prefiero decidir yo sobre mi propia vida, han demostrado de manera tozuda, también a lo largo de la historia, que lo que hacen
no solo es que no lo hagan mejor que otros, no que lo haga mejor de lo que lo haría un mercado libre, sino que lo hacen extraordinariamente peor. Y los ejemplos son enormes y los podemos poner de todos los colores. El sistema educativo en España es uno de los ejemplos más palmarios, yo creo. Tú decías antes que el sistema educativo en España era de los peores, o los resultados que tenemos no son, desde luego, de los mejores del mundo. Y aún así seguimos empeñados en que así tiene que ser. Y aparte tenemos unas leyes que impiden el establecimiento de universidades privadas, y que incluso a las universidades privadas a las que les permiten establecerse les indican el currículum que tienen que seguir. Es decir, no hay escapatoria, todo el mundo tiene que aprender lo mismo y prácticamente de la misma manera, y el que se salga del guión no sale en la foto. Si esto no nos está dando unos buenos resultados, oye, ¿por qué no se nos ocurre que a lo mejor hay otra manera de hacer las cosas que es mejor y que funciona mejor en otros sitios, ¿no? Como solo un ejemplo, ¿no? Sí, y a muchísima gente de la sociedad civil se le ocurre que habría que cambiar cosas. De hecho, en esto estaría de acuerdo casi todo el mundo. Oye, si los resultados del informe PISA son malísimos, cosa que no conozco en profundidad, pero sé que son malos porque lo suelo ver las noticias, bueno, pues vamos a cambiar algo para que mejoren, ¿no? Pero al final, quien decide sobre esto, que es la clase política, al final tiene un interés en la docilidad de los ciudadanos. Entonces, si no es un interés primordial, o todo lo contrario, es que, digamos que les interesa que no cambie, o pueden llegar a interesarles que no cambie, pues no va a cambiar, ¿no? Porque al final, además, aquí creo que afecta un poco a toda la clase política, al final, porque siempre hay políticos de todo tipo, y personalmente pues los habrá magníficos, pero quiero decir que al final todos tienen sus propios objetivos y al final utilizan las herramientas del Estado para fortalecerse ellos. Entonces, bueno, estoy muy en contra de la educación tal y como está hoy, pero cuando mande yo no lo cambio porque ahora la aprovecho yo para mis propios fines. Entonces, por eso al final en gran parte de la solución está privatizar mucho de los servicios, para que el ciudadano sea libre de elegir lo que quiere y los resultados sean un factor más de decisión en el ciudadano, donde quiera ir o no, en función de los resultados que tenga el centro concreto, los alumnos, etcétera. Entonces, un poco la reforma que hizo Milei, que me gustó mucho, que es decir, oye, no voy a retirar las ayudas, o sea, me estoy gastando un dinero en educación pública, ¿no? Pues voy a retirar la ayuda, o sea, no voy a retirar la ayuda, pero lo que hago es que los centros sean privados, ya no públicos, y que tengan que competir entre ellos por resultados. Y lo que voy a hacer es a aquellas personas que no se pueden pagar la educación les voy a dar el cheque para que elijan entre el centro privado. Entonces, por lo menos, aunque no has eliminado el gasto público, ¿vale?, que es una cosa que habría que analizar aparte, claro, has generado competencia, has puesto las pilas. Es que la competencia es clave, pero ahora hablaremos sobre la igualdad porque es un punto importante, ¿no? Pero además hablabas un poco del marco mental en el que estás cómodo con que el Estado te haga todo. Es normal. Es un poco como cuando estás en casa y sabes que tus padres se ocupan de todo y al final hay alguien que te lo soluciona, ¿no? Como decía Homer Simpson, ¿no? Me meteré en el armario y confiaré que de alguna forma todo se solucione, ¿no? Sí, es verdad. Pues es un poco eso. Al final, pues el ser humano también en su naturaleza, oye, que se ocupe otro. Si alguien se ocupa por mí, en el fondo es un error, porque no se va a ocupar por ti. Al revés, vas a encontrarte con un problema peor dentro de X tiempo y eso está demostrado. Pero, en cierto modo, también es muy humano, ¿no? Entonces, hay un pasaje de la película Goodbye Lenin, no sé si la has visto. No. Pues mira, te la recomiendo, porque está muy bien. Además, de estas cosas que estamos hablando, las refleja perfectamente. Bueno, Goodbye Lenin, para el que no la haya visto, es una película en la que se desarrolla en el momento en que el muro de Berlín cae, ¿no? Entonces, es una familia que está en el muro, en la parte oriental, y que la madre es muy del partido, muy procomunista y muy anticapitalista, ¿no? Y entonces cae en coma y durante su coma es cuando se produce la caída del muro de Berlín. Y ella despierta. Entonces el hijo, mientras ella se va recuperando pues primero está en cama, entonces le truca lo que escucha por la radio, le truca lo que ve por televisión, le tapa la ventana para que no vea que ahora ya hay un cartel de Coca-Cola enfrente de su ventana, etcétera. Es muy curiosa, está muy bien. Pero bueno, en ese ambiente justo de la caída del muro, y que ves que empieza, o sea, toda la película refleja la llegada de la apertura, el comercio, los avances, la prosperidad, la modernidad, las oportunidades, todo era lo que estaba viniendo, ¿no? Entonces, pero se ve una parte que es fantástica, que es el grupo de amiguetes que se juntaba siempre en la puerta del edificio, que ya empiezan a decir, joder, pues ahora pues ya no nos dan cheques para comer, ahora tengo que trabajar.
joder, y 8 horas, o 9 o 10, las que fueran, ¿no? Entonces, ves cómo existen esas resistencias incluso cuando ha llegado la prosperidad, cuando por fin han llegado las buenas noticias, cuando ahora ya sí tenemos oportunidades, siempre hay una parte que dice, coño, pero es que ahora me tengo que mover, o sea, ahora tengo que trabajar. O el día que pusieron un micrófono en un informativo, esto sí es real, en Argentina, y decía que había una señora que se quejaba de que ahora tenía que trabajar, que llevaba no sé cuántos años cobrando los subsidios, con eso vivía, y que ahora me quitan el subsidio y tengo que trabajar. Y se quejaba asombrada de que alguien le estuviera obligando a trabajar, ¿no? Pues, efectivamente, siempre hay alguna resistencia. Sí, y es inevitable al final. Pero es que al final, es que además ahí está la virtud del ser humano. Es decir, si lo mejor en tu vida es cuando haces algo y te sientes orgulloso y haces un buen trabajo y... Quiero decir, la felicidad que te da, en mi opinión, ¿eh? O sea, de hecho, yo creo que la igualdad es el otro foco claramente a derribar, ¿no? El objetivo, que la igualdad sea un objetivo en sí mismo, porque todo lo bonito que hay en este mundo, prácticamente, fruto de la desigualdad en términos humanos. Quiero decir, el arte, al que le guste el deporte, un gran jugador de fútbol. O sea, la igualdad, de hecho, todos buscamos la desigualdad constantemente y buscamos a aquellos que destacan en algo entre nuestro propio entretenimiento, lo seguimos constantemente, lo valoramos siempre. Claro, que no es incómodo para Nadal entrenar todos los días y estar luchando para estar ahí, claro que es incómodo, obviamente, pero ese esfuerzo es lo que requiere. Pero al final no hay nada más feo que la igualdad, en términos arquitectónicos, sociales, en los deportes, en el arte, en todo. O sea, como objetivo en sí mismo es ridículo. Por eso cuando ponen el foco en la desigualdad, y, en mi opinión, cometen un error enorme. Lo importante es cuánto tiene el que menos tiene. O sea, si consigues que una sociedad, el que menos tiene, tenga lo suficiente para vivir una vida digna, es decir, que se pueda alimentar, que tenga un hogar, pueda crear una familia, etcétera, eso es lo importante, que el mínimo sea suficiente y que vaya mejorando. No la diferencia entre el mejor y el menor. Y luego, obviamente, la escalera social. O sea, que alguien que tiene poco pueda cambiar su vida con éxito, con meritocracia, con esfuerzo, con inteligencia, con formación y tenga la opción de tener la vida que quiera, ¿no? Y la realidad es que el mundo en los últimos años ha ido hacia ahí. O sea, las grandes fortunas que hay hoy en día en el mundo son fortunas de esta generación. O sea, quiero decir, Jeff Bezos, Amancio Ortega, las mayores fortunas del mundo hoy en día, te das cuenta que se han construido en esta última generación, aunque venían de familias relativamente acomodadas, pero nada que ver, ¿no? Entonces, en sí mismo yo creo que la igualdad es el otro objetivo que hay que derruir. O sea, entre la Revolución Francesa, que dice libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Pues una cosa es la igualdad de oportunidades, una cosa es la igualdad ante la ley. Otra cosa es la igualdad absoluta como objetivo, que todas las casas sean iguales, que todos vistamos iguales, que todos tengamos exactamente de lo mismo. Es ridículo. Es ridículo como objetivo y es ridículo incluso como pilar ideológico, por todo lo que tú estás comentando. Aparte que la igualdad entraña planificación. O sea, para que todos seamos iguales, sí. No hay ningún... incluso en la naturaleza, ¿no? O sea, no todos los leones son iguales. No hay un león que dice, yo tengo aquí un harén de leonas y yo no tengo nada, dame la mitad de tus leonas para que seamos iguales. Esto no sucede tampoco en la naturaleza y no es un objetivo loable en sí mismo. Como tú dices, efectivamente, tiene que haber igualdad de oportunidades. Y ni tan siquiera eso, pero sí el hecho de que haya una igualdad de todos ante la ley y que pues se capacite a la sociedad para que los ascensores sociales funcionen. Y la igualdad lo que hace es cercenar esa posibilidad, la primera. ¿Por qué crees que cala tanto el mensaje de la igualdad? ¿Por qué escuchamos a nuestros políticos de izquierdas decir que el objetivo es aumentar la igualdad entre los españoles y a la derecha decir que sí, pero que lo estáis haciendo mal, ¿no? Yo creo que electoralmente tiene mucho impacto, porque primero, gente poco formada a la que le dices que quien más tiene, pues habría que quitarle más y dárselo al que menos tiene, es algo que a priori, ¿no? Como decían antes, ¿no? Si eres joven y no eres socialista, no tienes corazón, ¿no? Y si eres ya un adulto o anciano y sigues siendo socialista, es que eres imbécil. Al final, cuando no tienes formación, hay un punto en el cual eso puede tener sentido. Es decir, oye, el que más tiene, pues que se le quite y se le dé al que menos tiene. Entonces eso cala a mucha gente. Luego, al final no olvides una cosa, el Estado cuando te dice que la culpa es de otro y que hay que quitárselo, te está quitando la culpa a ti.
te está dando una salida. Te está diciendo que la culpa no la tienes tú, de que o no te has esforzado, o no has sido inteligente, o lo que sea, ¿no? Sino que es de otro, es de tercero. Quita la responsabilidad. Claro, te quita la responsabilidad. Y eso es muy cómodo también, echar la culpa a un tercero, no a ti de tus propios resultados. Entonces es muy cómodo también para... Y luego que la excelencia siempre es minoritaria. Entonces siempre la mayoría normalmente no es la excelencia nunca, siempre es minoritaria. Entonces el sistema electoral tal y como está concebido, pues... yo personalmente creo que es demencial, pero bueno, es la realidad. Está hecho así y es el gran reto de la democracia, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Como persona formada, como un intelectual pues devorador de libros, si José Ruiz de Alda, no digo que sea su intención, pero llegase en un momento a tener responsabilidades de gobierno con una cartera de Economía o de Hacienda en la mano, ¿cuál sería la primera medida que tomaría? Sí. Ya te digo que nunca va a pasar eso. Pero no, yo todas las medidas que tuviera irían en la línea de dar espacio a las personas, o sea, libertad. Sacar el Estado, sacar la planificación central, sacar al Estado de la toma de decisiones de los ciudadanos y dar libertad para que los ciudadanos tomen sus propias decisiones, busquen sus objetivos en su vida y sean responsables con sus actuaciones. Hay unas cosas que más odio. Desde el punto de vista libertario hay que lucharlo siempre, porque a veces se confunde en el espectro ideológico. Esto es el tema de agrupación, es que los inmigrantes son malos. No, este inmigrante, Pepito, es malo, porque otro no tiene por qué ser malo. O sea, esto de agrupar o los hombres son malos, ¿no? Un poco el nuevo feminismo del hombre es malo pero también hay que decirlo, los inmigrantes son malos. No, perdona. Este señor o esta persona que comete un delito es la que tiene que... Aquí hay que hablar de las personas individuales, se juzga a las personas, no a las agrupaciones, ¿no? Y lo de los hombres es una ridiculez, porque es como si yo dijera que soy rubio y digo, mira, ¿cuántos terroristas de los últimos 10 años son rubios? Y me dicen, bueno, ninguno, imagínate, ¿no? Y dice, bueno, pues entonces, a ti, claro, diferentes penas para los rubios que los morenos. Lo siento, Luis, pero como hagas algo que no debes, va a ser pena diferente para ti que para mí. Es ridículo. Es decir, por un atributo o de género o racial o genético no se puede juzgar nada. Hay que juzgar a la persona por su responsabilidad sobre los actos que comete. Entonces, yo como político lo que haría es retirar al Estado y dar poco a poco, porque el Estado tiene un truco, dentro de los trucos que tiene el Estado, uno es lo que llamo yo el efecto Movistar, ¿vale? Y tiene su punto, vas a ver. Tú cuando te coges un teléfono móvil y coges el paquete móvil solo, comparas muy fácilmente los precios, ¿verdad? Entre lo que te ofrece Más Móvil, lo que te ofrece Movistar, lo que te ofrece Digi, puedes comparar. Cuando te meten fibra y diferentes grados de velocidad, etcétera, ya dudas un poco más. Cuando te meten contenido, o sea, cuando te van paquetizando y te van metiendo más productos en el paquete, ya empiezas a no ser capaz de comparar. Sí, ¿vale? Sí. El Estado es eso a la máxima exponencia. Te dicen, claro, es que si reducimos el gasto público, los hospitales públicos, las carreteras, la educación, claro, pero tú no sabes cuánto pesa. Al final a ellos les interesa venderte un paquete para que no se vea todo lo que se gastan en otras cosas que no te interesa ver. Si te lo dieran por partes y te dijeran, oye, mira, es que tu sanidad cuesta 1.000 euros te cuesta 1.000 euros. Imagínate que la sanidad fuera el 20% del presupuesto público. Y tú, imagínate que te quitan 5.000 euros de impuestos al mes. Te dijeron, oye, usted está pagando 1.000 euros por su seguro sanitario público. Lo verías de otra forma. Dirías, joder, es que el que me ofrecen privado vale X y el público 1.000. Te estoy pagando un dineral. Irías entonces, quiero decir, una gran parte del engaño, en mi opinión, es paquetizar. Entonces, el Estado no quiere que se sepa por partes estancas los presupuestos, lo que te gastas en cada cosa. Lo que quiere es venderte el paquete Movistar con alarma, con todo, que es lo que hace Movistar. Al venderte todo, primero te complica el cambio, ¿no? Y tienes miedo al cambio. Si me doy de baja de Movistar y me voy a Vodafone, pero no tiene la alarma y no tiene el fútbol, a ver cómo contrato eso por otro lado. O sea, te complica un poco lo que llaman switching cost en el mundo de la inversión. Pues en el Estado pasa lo mismo. Te trasladan la imposibilidad del cálculo económico que tiene el Estado per se, te lo trasladan a ti para que no puedas calcular. Efectivamente. Entonces el Estado es el paquetizar esas cosas al extremo. Y entonces también te meten el miedo y dices, y si ya no hay Estado, ya no hay hospitales, ya no hay colegios. Obviamente es ridículo. ¿Sabes? Dentro del capitalismo está el hecho de que haya mutualidades y que entre muchas personas compartamos un gasto que nos interesa a todos y eso, agrupaciones en ese sentido económicos de interés y de gastos, etcétera, ¿no? Y la mentira con la que se rodea todo, porque lo es mentira, porque tú no sabes realmente lo que ganas. No sabes el coste laboral que tienes para la empresa, con lo cual no sabes cuánto te están quitando del dinero que a ti te llega. Y hay un empeño deliberado y peleado para que así no sea. Claro, entonces si tú no sabes cuánto te cobran y cuánto te quitan y no sabes en qué se destina, porque te venden una maraña de cosas que todas son esenciales en la vida
Y siempre te parece dicen que si no las perderías... Y siempre dices que si rompes ese statu quo, claro, va a peligrar aquello que no estás dispuesto a que peligre. Claro, entonces es la trampa perfecta. No sé lo que me quitan, no sé en qué se gasta. No, claro. Y luego además no puedes calcular lo demás. Porque dices, hombre, es que yo tengo sanidad gratuita. No, señor. Su sanidad le cuesta y mucho dinero. Lo que pasa es que a ustedes le han hecho absolutamente inútil para calcular exactamente cuánto de todo lo que le quitan y que usted no conoce en su totalidad se está dedicando a esa sanidad que además es ineficiente y que le obliga a usted a tener un seguro privado para poder atenderse sanitariamente cuando lo necesita y no cuando diga el planificador de turno que le ha tocado la cita. En esto en el tema sanitario, en el tema educativo, por supuesto también, y el tema de la dependencia. Es un problema fundamental el hecho de que no se sepa. Y luego hay otro, escuchaba yo hace poco al profesor Bastos en una de estas miles de conferencias que hay en YouTube sobre él, hablar de algo que me parecía extraordinariamente importante y que tampoco se comenta mucho, ni siquiera en las tertulias de café como la que podamos estar haciendo aquí tú y yo hoy, que es el hecho de que las lógicas de mercado, aparte de habernos dotado de una prosperidad como nunca antes se había visto y de unas comodidades como nunca antes se había visto, opera abaratando el acceso a muchas cosas, a la tecnología. Pues los ejemplos son millones. ¿Cuánto costaba un teléfono móvil antes? ¿Cuánto cuesta ahora? ¿Cuánto costaba un ordenador hace 20 años? ¿Cuánto cuesta ahora? ¿Cuánto costaba viajar? Hace 40, 50 años solo viajaba la gente que tenía muchísimo dinero. Yo recuerdo mis padres se fueron de luna de miel a Canarias y fue la primera vez que se montaron en un avión. Y para mi madre quizá la última. Ya no recuerdo si ha viajado en avión, sí, alguna vez más lo ha hecho, pero pocas veces más, ¿no? Porque era algo que estaba reservado únicamente para las estrellas de Hollywood, para los futbolistas, para la gente con pasta. Y eso también se ha popularizado tanto que hoy los que cobran el salario mínimo interprofesional cogen 2 o 3 aviones todos los años para irse de vacaciones. Y eso te habla también un poco de cómo se ha ido abaratando los servicios. Pero los servicios sometidos a lógicas de mercado, porque el mercado al final, la competencia hace que te tengas que espabilar para conseguir hacer ese mismo servicio mejor y a mejor precio que tu vecino. Y tu vecino tendrá que hacerlo mejor que tú si quieres seguir estando en el mercado. Sin embargo, los servicios que dota el Estado son cada vez más caros y cada vez peores. Claro. Y esto no lo queremos ver. Y no es culpa. La gente piensa cuando hablamos, gente como yo que soy liberal y que quiere que el Estado se reduzca, la gente piensa que estás en contra de los funcionarios públicos. Todo lo contrario. Es más, no hay nada... O sea, de hecho ellos son víctimas de un sistema en el cual no les premia si lo hacen bien, probablemente tiene un ascensor, una capacidad de mejora, de proponer cosas muy limitado, y eso genera mucha frustración. De hecho, yo me anticipo a decirte que en un mundo más libre, toda la gente que está frustrada y trabaja dentro de una zona de confort, que yo soy de los que creo que para el ser humano es muy negativa, siempre luchamos, pero a mí personalmente ahora que estoy emprendiendo me da una felicidad espectacular. O sea, la vida es una aventura, la vida se acaba pronto, no puede ser, ¿sabes? El exceso de confort al final es malo, ¿no? Hay que buscar un cierto confort, pero hay que buscar ciertos incentivos, ¿sabes? Es algo realmente que ya entramos en otro ámbito, pero que es importante. O sea, la culpa no la tiene el funcionario. Si tú vas a tráfico y el funcionario no te atiende bien, normalmente la culpa no es del funcionario. Quiero decir, la culpa es de que probablemente esa persona lleva muchos años en un puesto en el que no se le valora si lo hace bien. No sé, si tuviera una parte del salario que fuera variable en función de mi votación por el servicio que me ha dado, me atendería mejor o peor. Y probablemente estaría más contento, porque cuando tú dices das las gracias y eres alegre con la gente, tú también estás más contento, y es una realidad. Y encima tendrías un incentivo a poder ganar algo más dinero, a ahorrar más, a vivir mejor. Quiero decir, que esto va en contra precisamente de las personas. O sea, yo me quejo porque me quitan de mi sueldo para pagar todo esto y sufro. Pero bueno, mientras me pueda más o menos ganar la vida bien, soy de los que creo que porque tenga 3X no voy a ser más feliz que tenga X. O sea, quiero decir, pero es que esas personas realmente podrían ver una ventana de alegría, de felicidad, de ilusión, de proyectos de vida, todo, ¿no? Entonces, y eso no se tiene en cuenta tampoco, ¿no? Y esa parte es fundamental. Desde luego que es fundamental. Perdona, decía Anso Bastos, que lo has mencionado, creo que había un comentario buenísimo. Decía, han salvado más árboles los pendrives que las Greenpeace de turnos o los que intentan salvar árboles. Es verdad. La tecnología soluciona problemas humanos. Y la tecnología surge por el incentivo humano a mejorar, que viene de la mano de vivir mejor y de lograr tus objetivos. Y claro que sí, hay que darle rienda suelta, autopista, como dice Milei, que es la gran revolución, en mi opinión, de este siglo en términos de... El empresario es un benefactor social. Y es la realidad, y hay que verlo así. Y no hay nada... De hecho, ¿sabes lo que haría yo en la educación pública? Les obligaría a emprender antes de estudiar en la universidad a cualquier chaval que tuviera que emprender un negocio,
durante 6 meses y etcétera, lo o un año, y pagaran sueldos, nóminas, tal, y vieran lo que es eso, para que se den cuenta del sacrificio que es y lo que requiere. Y luego lo bonito que es también, porque... No, lo bonito, y es cuando te empiezas a dar cuenta del peso que de verdad Claro. tiene Hacienda en las actividades humanas, ¿no? Yo creo que ahí empezaría la gente, cuando le toca pagar la mitad de lo que gana y no se había dado cuenta de que en realidad lleva toda la vida haciéndolo, es cuando empieza a preguntarse: ¿y qué recibo yo a cambio de todo esto que me quitan? ¿Qué recibo yo a cambio de estar trabajando 6 meses al año solo y exclusivamente para el Estado? ¿O 7 meses? ¿U 8 meses? Eso sería muy bueno para todos. Lo que no es bueno para nosotros, José, es que el programa dura lo que dura y no podemos extenderlo, porque reconozco que la conversación ha sido deliciosa y me he dejado más de un tema en el tintero, como la figura de Milei como gran referente. Imagino que, como yo, consideras que es una de las grandes apuestas a futuro que tenemos en Sí, España. de hecho creo que es el único verdadero libertario que hay realmente dentro de las figuras del ámbito que se conoce Público. Sí, de derechas, nuevo internacional. Realmente el único que me impresiona, porque es liberal en todos los sentidos, también en los sociales, que la gente se olvida, no es en temas sociales que se podrían considerar hoy progresistas aquí en España, es liberal en todos los ámbitos, es Milei, y es el verdadero, además es la persona más preparada que conozco en el ámbito público y más fiel a sus ideas y más fiel a la libertad. Pues ojalá siga teniendo éxito. Seguro. José Ruiz de Alda, tú seguro que lo vas a tener. Muchas Enhorabuena por Core Value y bueno, seguimos viéndonos aquí con Sí, libros. un gustazo. Un gusto, señor. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más. Ya lo saben, todos los días de lunes a viernes a partir de las 12 con ánimo de lucro. Hasta luego.